Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 31 al 33. Dice así la palabra de Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El tema del día de hoy se va a titular El matrimonio es una institución divina. Y mis queridos hermanos, estamos tratando de establecer una serie de principios básicos sacados de las Sagradas Escrituras para poder comprender el diseño de Dios para la familia, y hemos tratado de hacerlo así por varias razones. Primero, con el propósito de simplificar en nuestras mentes el complejo mecanismo de las relaciones interpersonales y familiares. En segundo lugar, con el deseo de identificar los elementos que de adentro y de afuera están amenazando con destruir nuestro matrimonio y nuestra familia. Y en tercer lugar, con la esperanza de que muchos de nuestros hogares sean cambiados para bien. Porque pensamos que este es el único camino a través del cual nosotros podremos ser capacitados, preparados y equipados para contrarrestar las tendencias naturales, por una parte, y las tendencias sociales, por otra, que están afectando al individuo, destruyendo el matrimonio y desmoronando la célula familiar. Y todo esto con el propósito de edificar un hogar que tenga seguridad, que tenga solidez, que tenga significado, que tenga estabilidad. Hemos ya establecido 5 principios y quisiéramos que ahora al repasarlo cada uno de nosotros pudiera examinar su vida personal, su vida matrimonial y también su vida familiar. Y como hemos visto, estos principios son correlativos, de manera que usted tendría que examinar cada uno de ellos desde un principio para poder valorarlos en su plenitud. En primer lugar, principio número 1, yo tengo que ser un hijo de Dios. Principio número 2, yo debo seguir la instrucción bíblica. Principio número 3, yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Principio número 4, yo debo someterme a los demás. Principio número 5, yo debo reconocer que los 2 pilares de toda relación óptima son la sumisión y la autoridad. Y hoy quisiéramos, con la ayuda de Dios, establecer un componente más específico. Principio número 6, el matrimonio es una institución divina. Mis queridos, si muchos de los matrimonios del día de hoy tuvieran respeto y consideración a todo lo que este principio involucra, estoy seguro que la epidemia del divorcio no hubiera alcanzado las proporciones alarmantes del día de hoy. Este cáncer social no solo afecta de una manera devastadora a los cónyuges involucrados, sino también a los niños que son las víctimas inocentes. Según Armando Niccioli, psiquiatra en la Facultad de la Escuela Médica de Harvard, dice que la tendencia a hacer fácil y sencillo el proceso del divorcio y la tendencia exagerada en el aumento de su porcentaje somete cada vez más y más a los niños a la ausencia física y emocional de sus padres. La estadística nos dice que el porcentaje de divorcio ha aumentado aquí en este país en un 700% en este último siglo y continúa incrementándose. Ahora hay una persona divorciada por cada 1,8 casamientos, es decir, de 100 personas que se casan, se divorcian 56. Como consecuencia, más de 1 millón de niños al año están involucrados en casos de divorcio. Y 13 millones de niños. Piense usted, 13 millones, es decir, casi la mitad de la población de la República Argentina, o aproximadamente la mitad de la población del estado de California, menores de 18 años han perdido uno de los 2 padres a través de esta tragedia.
Cuando se habla de familia, todos nosotros entendemos padre, madre e hijos. Pero aquí en Estados Unidos, solamente una de cada 3 familias, o sea, el 30%, consiste de padre, madre e hijos. Es decir, que un número cada vez más creciente de familias están constituidos solamente por el papá y los hijos o la mamá y los hijos. Y también aquí la estadística nos dice que la familia constituida por los hijos y uno de los dos cónyuges está creciendo aproximadamente 20 veces más rápido que aquella con 2 cónyuges. O sea, que de cada 10 nuevas familias completas, hay 200 nuevas familias incompletas. Y esto, mis queridos hermanos y amigos, es realmente alarmante. Con todo, los números fríos de la estadística solo nos describen el panorama desde afuera. Pero ¿qué es lo que está sucediendo dentro de la familia? ¿Dentro del matrimonio? En estas circunstancias, dice Norman Wright, el divorcio es una explosión que está desintegrando cientos de miles de vidas cada año. ¿Conoce usted la pena y la depresión que la persona experimenta? ¿Se imagina los ajustes que debe hacer para reedificar su nueva vida? ¿Por qué? Porque el divorcio involucra, en primer lugar, una pérdida, luego una adaptación y finalmente una reorientación de la vida entera de una persona. Con respecto al divorcio, al menos podemos decir que hay 6 etapas que se superponen y por las cuales una persona pasa en el curso o proceso de un divorcio y de las cuales algunas pueden ser más significativas que otras en cada caso. En primer lugar tenemos el divorcio emocional. Esto ocurre cuando uno o ambos cónyuges comienzan a retener sus emociones de sus relaciones. Su atracción y confianza disminuyen y han cesado de reforzar sus sentimientos de amor uno al otro. Ahora no es necesario estar divorciados para pasar por esta etapa, ya que muchos experimentan esta etapa aunque vivan juntos. ¿Por qué? Porque ya yo no soy el número 1 para mi cónyuge, tampoco quizás mi cónyuge es el número 1 para mí. En segundo lugar tenemos el divorcio legal. Uno o ambos buscan un abogado para planear su propio divorcio y completar la multitud interminable de papeles. ¿Por qué? Porque involucra, además de esto, derechos que pueden ser costosos. Y también corte o tribunales a veces interminables. La ley ha provisto de un procedimiento sencillo para la disolución, pero bienes y propiedades requieren a veces extensas litigaciones. Y esta es una de las razones por la que el divorcio es una experiencia emocional agonizante. En tercer lugar, tenemos el divorcio económico. Claro está, hay decisiones que deben ser tomadas en relación a quién se queda con la casa, quién se quedará con el auto, quién se quedará con el estéreo, quién se va a quedar con la televisión o con el pajarito o con los perros o el gato, quién o cómo se va a prever el sostenimiento de la esposa y también de los hijos. Algunos matrimonios pueden ponerse de acuerdo fácilmente en este tema. Para otros es la fuente de resentimientos y hostilidades sumado a deseos muchas veces de revancha. En cuarto lugar tenemos el divorcio copaternal o comaternal. Quizás alguien dirá, ¿pero qué es esto? Significa que los padres están divorciados el uno del otro, pero no de sus hijos. Y es en esta área donde se producen las heridas más profundas y penetrantes. Fíjese usted que la corte generalmente otorga la custodia física del o de los niños a uno de los padres. Es decir, que de padre ahora el papá o la mamá se transforman en custodia.
Y también al otro padre se le conceden los privilegios de la visitación. Es decir, que ahora el padre se convierte en un visitante. La pérdida de perspectiva comienza de parte de uno o ambos padres hacia dos extremos: hacer del niño un arma de defensa o ataque, o convertirlo en aliado de uno de los padres. Es decir, los hijos pobres tienen que ser allí las víctimas de esta tensión entre esposo y esposa. Un autor dice en su libro que el niño que tiene sus padres divorciados se verá forzado a adaptarse a un sinnúmero de situaciones que otros niños normales no tienen. Por ejemplo, en primer lugar, la custodia de un padre, como hemos visto. En segundo lugar, la visitación del otro padre. En tercer lugar, una nueva división de tareas dentro del hogar. En cuarto lugar, un nuevo estilo de vida familiar. En quinto lugar, la ausencia de un modelo masculino o femenino. Es decir, cuando se produce el divorcio y hay la separación o existe la separación, aquí tenemos nosotros que los niños pierden la imagen masculina que debieran tener en el padre o la imagen femenina que debieran tener en la madre. Y este es el origen, según los psicólogos, de tanto homosexualismo existente en el día de hoy. Y después tenemos nosotros, en quinto lugar, el divorcio social. Fíjese usted, el cambio en el estado legal produce una serie de inhibiciones con sus anteriores círculos sociales frecuentados que conducen a la soledad. Yo antes, por ejemplo, iba a la sociedad fulana de tal, y claro, iba con mi esposo. Ahora voy sin mi esposo. Ya no me siento bien, ya no encajo allí. O yo iba a un estudio bíblico con mi esposa, después me divorcié, ¿y qué voy a ir al estudio bíblico con mi esposa? O yo no quiero ir o no me acepta el círculo. Y allí viene este divorcio social. Muchas veces es la misma sociedad la que rechaza a los cónyuges. Sexto lugar, el divorcio psicológico. Durante esta etapa, la persona se hace autónoma, separándose de la influencia, de la presencia del cónyuge divorciado. Y así todo, los tremendos ajustes emocionales y aún el duelo o luto interior son amargantes. ¿Por qué? Porque este shock emotivo puede traer ondas de depresión, autocompasión, sentido de culpabilidad, remordimiento y temor. Y dice un escritor, después de la muerte, el divorcio para la mayor parte de la gente es la experiencia más traumática de toda la vida. Fíjese, una señora divorciada escribió lo siguiente. Dice, mi esposo Roberto murió de un accidente después de algunos años de casada. Posteriormente a esta pérdida tan dolorosa como inesperada, volví a contraer matrimonio por segunda vez, pensando en reconstruir mi vida y cicatrizar mi herida. Y lo que nunca me imaginé es que después de 22 años y 3 días de la muerte de mi primer esposo, yo había dado por terminado legalmente mi segundo matrimonio, pero esta vez a través del divorcio. Una cosa pude realizar, y es que la disolución de mi segundo matrimonio no vino tan repentinamente como el primero. Pocos divorcios vienen de sorpresa. Tampoco es posible señalar exactamente cuándo el problema comenzó, la hora y el día. Pero este segundo matrimonio tomó 8 largos meses para morir. Fue como si el doctor me hubiera dicho, la enfermedad es incurable, el desenlace puede producirse en cualquier momento. Y el desgarramiento y agonía de mi segunda separación fueron más terribles y penosas que la de la primera. Y fíjese que al final escribe esta señora esta recomendación. Si usted no quiere que su matrimonio muera, ore hasta el último momento. Aún después que el juez diga divorcio otorgado, todavía hay esperanza. Y esta es una de las diferencias
en que perder a su cónyuge por divorcio se diferencia de la muerte. ¿Qué le parece a usted? Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Mis queridos, porque no tenemos una clara perspectiva del diseño de Dios para la familia. Porque desconocemos o no aplicamos sus principios. Mire, usted revise de vuelta y se va a dar cuenta porque hay algo que está fallando de todos los principios que hemos visto. Porque no soy un cristiano, o porque no sigo la instrucción bíblica, o porque no estoy llena del Espíritu Santo, o porque no he aprendido a someterme, o porque desconozco el equilibrio entre la sumisión y la autoridad. Y lo que es peor de todo, porque quizás he rechazado el principio de que el matrimonio es una institución divina. Por eso se da cuenta que todos estos otros principios que hemos estado dando nosotros tienen que ponerse y complementarse para ver dónde estamos nosotros parados en nuestro matrimonio. Y es que ahora quisiera utilizar el tiempo restante para decirles a ustedes lo que yo he aprendido que la Biblia dice acerca del matrimonio. Fíjese usted que la cita aquí de Efesios capítulo 5 y el versículo 31 que hemos estudiado de memoria es una referencia de Génesis 2. De modo que esto nos lleva a los orígenes. Y vamos a ir allí, a Génesis, el capítulo 2, para encontrar esta misma cita allí, en el contexto del capítulo 2. Y fíjese que aquí todo es maravilloso. Aquí tenemos nosotros un huerto plantado por Dios mismo, deliciosos árboles frutales, aves que elevan sus trinos y gorjeos, los peces que enriquecen las aguas, ganados que pastaban mansamente, 4 ríos que en los cuales había oro y piedras preciosas. Arriba el sol brillaba teniendo como fondo un cielo azul, puro y diáfano. Y abajo las plantas y el perfume y colorido de las flores daban al cuadro un encanto sobrenatural. Todo era espléndido y todo era perfecto. Este es el Edén. Aquí estamos. Y tenemos ahora las circunstancias de la creación. Primero, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Es decir, que Dios primero creó al hombre Adán a su imagen y conforme a su semejanza. Y según el capítulo 2, luego creó a su esposa. Capítulo 2, versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En tercer lugar, en Génesis 22, leemos, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir que Dios hizo la mujer, Eva, para que fuese una ayuda idónea. Y así llegamos al versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir que teniendo como templo el Edén, con toda su hermosura, al final de la primera ceremonia nupcial, oficiada por Dios mismo, Él pronuncia su bendición. Y el principio que asegura, primero, la perpetuidad de la raza. Segundo, la felicidad del matrimonio. Tercero, la base y fundamento del hogar, la sociedad y de la nación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y dejará a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y este capítulo 2 de Génesis termina dejando en medio de una naturaleza perfecta y armoniosa al primer matrimonio en completa felicidad. ¿Se da cuenta? Ahora, vemos aquí entonces que el matrimonio fue creado por Dios, que Él es su autor y creador, que Él ideó las condiciones para su existencia y que Él inventó todo este mecanismo de interacción para que funcione en forma correcta y eficaz. Entonces ahora aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son o eran las condiciones
que en el Edén hacían felices a nuestros primeros padres y yo aquí no puedo ser feliz. Y yo no puedo tener un matrimonio feliz. Y yo no puedo tener buenas relaciones con mi familia. ¿Cuáles son esas condiciones que yo quisiera conocerlas? Bueno, yo quisiera compartir algunas de estas cosas en esta tarde. Yo puedo ver al menos dos. Las condiciones que yo voy a llamar exteriores y las condiciones interiores. Y hoy vamos a ver solamente las condiciones exteriores, la próxima las condiciones interiores. ¿Y cuáles son esas condiciones exteriores? Es que esta relación fue un diseño de Dios. ¿Y cuáles son las relaciones o condiciones interiores? El cumplimiento con el orden moral y espiritual establecido por Dios. De manera que ahora, al ver las condiciones exteriores, vamos a enunciar 7 cosas que hacían que este matrimonio fuera un matrimonio feliz desde el punto de vista exterior y desde el punto de vista de su formación. Y por supuesto que en la próxima clase vamos a ver las condiciones interiores, morales y espirituales, si Dios nos permite. Primera cosa, el matrimonio es una institución divina. Ahora, ¿qué significa institución? Institución, si usted lo busca en el diccionario, significa establecimiento o fundación de algo. Significa ley u organización fundamental. Y fíjese que cuando Dios instituyó el matrimonio es algo que no existía antes. Esto empezó a funcionar desde que Él lo creó, desde que Él lo proyectó, desde que Él lo implementó. De manera que el matrimonio es la unión por toda la vida de un hombre y una mujer para venir a ser una sola carne. Dios lo creó y lo creó así como lo encontramos en el capítulo 2 de Génesis. Fíjese usted que si usted lee Génesis capítulo 4, vemos que Lamec fue el primer polígamo. ¿Qué significa polígamo? Que tenía más de una mujer. Y este primer polígamo era descendiente de Caín, el primer asesino. Así que el primer mujeriego, polígamo, era descendiente del primer criminal. Así que usted no confunda las cosas, porque existía la poligamia, entonces era una cosa creada por Dios. No, señor. Dios creó la cosa como usted le encuentra en el capítulo 2. Después el hombre se encargó por su cuenta de degenerarla. Pero Dios lo creó así, puro y sin mancha y en esas condiciones. Segundo, el matrimonio es un acto divino. Venga conmigo al versículo 18. Y dijo Jehová Dios, aquí está Dios, no un ángel ni un arcángel, ni un delegado de Dios. Dios mismo dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y yo le haré ayuda idónea para él. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos la directa intervención de Dios. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el versículo 24 dice Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. De manera, mis queridos, primera conclusión entonces, es que el matrimonio es una institución divina. Segundo, es un acto divino. Y no importa qué autoridad reconocida oficie la unión matrimonial, sea un sacerdote católico, sea un ministro protestante, sea un juez de paz, sea en un pueblo, en la ciudad, en el polo norte o en el Ecuador, no importa. El matrimonio es una institución divina y Dios junta a las dos personas. Y dice aquí lo que Dios junta, luego añade en el capítulo 10 de Marcos y 19 de Mateo, no lo separe el hombre.
Romanos 13:1 dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, por el hecho, escuche bien esto, por el hecho de que algunos matrimonios pasan por serios problemas en su vida, en su relación, no se deduce por ello que Dios no lo uniera o no haya participado en la unión. Porque algunos dicen, y yo he tenido tantos problemas en mi matrimonio, mire, desde la luna de miel que vengo arrastrando esta carga, esta cruz, mi esposa. Bueno, puede ser un problema. Fíjese que la primera pareja, Adán y Eva, tuvo problemas. ¿Sabe una cosa? La mujer engañó a su propio marido y lo llevó a la desobediencia de Dios. ¿Qué le parece a usted? Después, más adelante, ellos tuvieron con sus corazones rotos que contemplar el cadáver de su hijo Abel muerto por su otro hijo Caín. ¿Qué le parece si hubo problemas allí? El hecho de que usted tenga problemas en su matrimonio no significa que no haya sido aprobado o no haya sido unido. De manera que primero entonces, el matrimonio es una institución divina. En segundo lugar, es un acto divino. Tercer lugar, es una relación más fuerte e íntima que la relación entre padres e hijos. Dice aquí, por tanto, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esto aquí habla, por lo menos para mí, en primer lugar de una prioridad y en segundo lugar de un procedimiento. El hombre debe dejar a su padre y a su madre, y esto significa una separación física y una separación emocional. ¿Se da cuenta? Una separación física. Hay un dicho entre nosotros que dice, el que se casa, casa quiere. Pero me parece que ese dicho viene desde Génesis 2. El que se casa, casa quiere. ¿Y cuántos problemas se hubieran evitado si se hubiera seguido el consejo divino? Posiblemente por haberse violado este mandamiento, las suegras han llegado a tener tan mala fama. ¿Por qué? Porque viviendo en la casa de la nueva pareja, quieren seguir mandando al hijo o a la hija como cuando era un adolescente. ¿Se da cuenta? Y ella quiere seguir tomando decisiones como si fuera su propia casa. Mi querida hermana suegra, corte el cordón umbilical de la unión con la nueva célula familiar y quédese en la casa. Tome sus decisiones con su marido y no se meta en la organización de la nueva célula familiar. Porque aquí la palabra de Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, lo dejará, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Una separación entonces física, segundo, una separación emocional. Usted me dirá, ¿pero qué? ¿Esto quiere decir que la voy a dejar de querer a mi mamita? No, señor. No, señor. Se trata de una cuestión de prioridades. Para el hombre que ha formado su nueva célula familiar, su familia ahora está primero. Y si usted me pregunta a mí, ¿quién es mi familia? Mi familia es Sensi, Giorgio y el Sergio. Y después viene mi papá, mi mamá y todo lo demás. ¿No es cierto? Muy bien, doña Carmen. Se ve que doña Carmen está aprendiendo bien la lección. De manera que esta separación, esta relación, significa una prioridad en primer lugar. Y yo le he llamado un procedimiento. Porque dice acá, por tanto, en consecuencia de este principio, dejará el hombre a su padre y a su madre. Por aclaración, escuche bien esto. No dice aquí que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y alquilarse un departamento. Y después aprender por un tiempo a adquirir responsabilidad financiera y económica.
Y después empezar a probar diferentes tipos de jovencitas para ver con cuál se adapta mejor. Y luego que la encuentre, vivir con ella por un tiempo para estar seguro de que hay compatibilidad física y emocional. Pero ¿cómo no me voy a casar si yo no sé si voy a tener compatibilidad física? Mire si me resulta un inútil. Luego, si en el proceso no se ha producido ningún desencanto, entonces me voy a unir legalmente con mi esposa. Acá no dice eso. Fíjese usted. Y yo he sentido con mis propios oídos, en la escuela aquí en el high school, cuando se graduó uno de mis hijos, que el principal le dijo a todos los jóvenes: ahora ustedes tienen más de 18 años, son libres y ya no están bajo el yugo de sus padres. Ahora usted se puede independizar. La obediencia ahora depende de lo que ustedes quieran hacer. Escúcheme, la Biblia no dice eso. Acá dice que el hombre, cuando se va a unir a su esposa, sale virgen de la casa de sus padres. Y la mujer, cuando se va a unir con su esposo, sale virgen del contacto con su papá y su mamá y va a formar la nueva célula familiar. Eso dice la palabra de Dios. Y un gran porcentaje de matrimonios se han formado y se están formando de esa manera en el día de hoy, en abierta violación a la palabra, produciendo un sinnúmero de consecuencias desdichadas, desilusiones, dolor, amargura y vidas frustradas. Porque esos jóvenes que dicen: yo ahora voy a empezar a adaptarme, y alquilan un departamento, después traen mujeres a ese departamento y ahí empieza toda una vida sexual desordenada. Y así hacen los hijos. Y ahí vienen los problemas. Y estamos nosotros empezando nuestra vida de una forma irregular, trayendo a la sociedad hijos que van a sufrir a través de todo un proceso completamente en contra de la palabra de Dios. Y fíjese que en este punto, que la relación matrimonial es más fuerte e íntima que la relación entre padres e hijos, yo quisiera decir que muchos matrimonios edifican su matrimonio alrededor de sus hijos. Es decir, la vida matrimonial y la relación entre los dos está alrededor de los hijos. Ahora, usted me dirá: ¿pero no está bien eso? Claro que está bien. Claro que está bien. Pero el problema está en que la falta de complementación marital muchas veces busca su refugio en los hijos como un pretexto o como un escapismo. Y entonces dejamos de lado la relación que tengo que tener con mi esposa y me concentro en mis hijos. Ahí tenemos nosotros los hijos que buscan la pollera de la madre, o los hijos que buscan al papá, y allí están, sí, en relación con ellos, pero no habiendo entre ellos mismos una relación fuerte y ideal y armoniosa. Fíjese una cosa: del total de los divorcios producidos en este país, la mayor cantidad o porcentaje se produce entre las personas de edad, adivine, de 40 a 45 años. Esto quiere decir que cuando los hijos se van de la casa, porque se casan, el esposo y la esposa se enfrentan por primera vez después de muchos años y no se conocen. ¿Por qué? Porque han estado concentrados en sus hijos y no se han mirado cara a cara, ni se han acariciado, ni han tenido relación mutua y una buena comunicación. Entonces ahora los hijos se van y se ponen frente a frente dos personas desconocidas, y a esa edad, ya maduritos o casi medio viejitos, entonces la unión ahora es casi imposible de que se produzca. Consecuencia, ahí está la salida ideal: el divorcio. Así que en primer lugar, mis queridos hermanos, el matrimonio es una institución divina. En segundo lugar, es un acto divino. En tercer lugar, es una relación más fuerte que la relación con los hijos. En cuarto lugar, no solamente es un estado establecido, sino que es una unión fortalecida. Génesis aquí, en 2:24, sigue diciendo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Esto significa
que una pareja al unirse en matrimonio forma un organismo vivo, firmemente unido por Dios, para que sea el fundamento sobre el cual se edifica el hogar, la familia, la sociedad, la nación y el mundo. Y la solidez del edificio que yo voy a edificar no va a ser mayor que la solidez de cada componente. De manera que por eso es que Dios tuvo mucho cuidado para dar firmeza, unidad y solidez al matrimonio sobre el cual se iban a edificar todos los demás elementos. Pablo dice en Efesios, en el capítulo 5 que hemos estado leyendo, y el versículo 23 dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Es decir, que para el apóstol Pablo, esta unión es la que se produce, o es como la que se produce en un ser humano, entre la cabeza y su cuerpo. Es tan íntima que su separación produce la muerte. Fíjese usted, cuando se une un hombre con una mujer, es como si fuera que se une la cabeza con el cuerpo. Ahora usted trata de separar su cabeza de su cuerpo. ¿Qué va a pasar? La muerte no puede funcionar. Porque el cuerpo tiene que obedecer y las computadoras están acá arriba. Usted separa la computadora del resto, no hay información. ¿Para qué quiere el cuerpo? Fíjese aquí que la palabra unir viene del griego kolao. Y esta palabra viene también de otra palabra que es cola. Y de allí viene la palabra cemento, pegamento o cola. En una palabra, nosotros podemos decir que este texto se puede leer de esta manera en el 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se encolará o se cementará, ¿me entiende?, con su mujer. Ahora fíjese usted, el cemento aquí es de Dios. Y cuando el cemento es bueno, es más fuerte que sus componentes. Por ejemplo, usted vaya al mercado y trate de despegar una etiqueta de algún producto embotellado o enlatado y verá cómo el papel se rompe porque usted no lo puede sacar. ¿Se da cuenta? Y así es, toma el hombre, el Dios al hombre y a la mujer y le pone un pegamento y lo junta. Y cuando usted ahora quiere separar, el pegamento es tan fuerte que hay un desgarramiento de las personalidades. Por eso, el divorcio es más que una simple separación de bienes. Es un desgarramiento interno, herida profunda, es después de la muerte, como esta mujer dice, es la experiencia más traumática de toda la vida. Quinto lugar, es una unión tripartita. Dice aquí, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De manera que el matrimonio es una fusión íntima y profunda. Y usted dice, ¿qué significa eso de que serán una sola carne? ¿Eso significa solamente el acto sexual? Bueno, fíjese usted que el ser una sola carne significa algo más que eso. Porque el hombre es tripartito. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Es espíritu, es alma y es cuerpo. ¿No es cierto? Y la mujer es también espíritu, alma y cuerpo. Y cuando se produce la fusión de esos dos, es una fusión de su cuerpo, es cierto. Pero también de su alma y también de su espíritu. De manera que cuando la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y dejará a su madre y se unirá a su mujer, significa que se va a unir en el sentido físico, en el sentido psicológico y en el sentido espiritual. ¿Qué significa la unión física? Fíjese que el acto sexual aquí está evidentemente involucrado. Pero es de notar que aunque este acto tiene una importancia suprema, no constituye el principal y el fin del matrimonio, porque al final es una tercera parte del total, del componente. ¿No es cierto?
De manera que la relación matrimonial implica algo más que la mera unión física. Aquel matrimonio, escuche esto, que solo se constituye porque no se puede satisfacer un imperioso deseo físico de ninguna otra forma que por el matrimonio, está condenado al fracaso, porque el matrimonio no es pura unión física. La unión física no es el principio, sino que es la culminación de una armoniosa relación psicológica y espiritual. Y mis queridos, yo sé de muchos matrimonios que han tenido serias dificultades o han fracasado por su exagerada expectación en la parte física. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando la luna de miel concluyó y se enfrentaron cara a cara, desprovisto de esa pasión dominante, la relación empezó a deteriorarse. Y por otra parte, hay esposos que pretenden que a la noche todo puede ser hermoso. Y durante el día estuvieron discutiendo y ofendiéndose y volaron los platos por todas partes. Y después quiere que todo funcione a la noche. No, señor. No va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque la unión, el matrimonial, es algo más que lo físico. Es la unión también de la parte física. En segundo lugar, es la unión de dos almas. Y usted me dice, ¿pero qué es el alma? Mire, el alma, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela leí una definición que todavía me acuerdo. Dice, el alma es el ente inmaterial en el cual reside el razonamiento, el sentimiento, el pensamiento. Ahora, venga usted conmigo, Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Y dice así el versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, número 1. Teniendo el mismo amor, número 2. Unánimes, número 3. Mire, en otra versión, la primera expresión se dice pensando lo mismo. ¿Se da cuenta? De manera que aquí, un matrimonio tendría que pensar lo mismo, pensamiento. Dice, teniendo el mismo amor, sentimiento, mismo sentimiento. Y siendo unánimes, es decir, tomando decisiones de acuerdo, un razonamiento común. En cambio, mi esposa dice blanco y yo digo que es negro. Y mire, y aunque se venga el mundo abajo, será negro. O mi esposa dice 100 y yo digo 0. Entonces, ni 0 ni 100. Ahí está. No hay unanimidad. No hay unidad. Ahora, mi hermano o mi hermana, ¿hay en su matrimonio, aparte de la unión física, una unión psicológica? ¿Están pensando ustedes su esposo o su esposa de la misma manera? ¿Están sintiendo realmente el mismo amor el uno para el otro? ¿Son unánimes aquí tomando todas sus decisiones de común acuerdo? Parece que doña Carmen tiene problema con don Ramiro. Porque si no, a pesar de que usted tenga 5, 10, 15, 20, 30 años de casado, ahí hay una fractura que usted tiene que componer. Porque no hay una perfecta fusión, no hay una sola carne. Pero aparte de ser el matrimonio una unión física, es una unión psicológica, pero también una unión espiritual. Mis queridos, la unión conyugal no es una dualidad, es una triangularidad. Dice en Mateo capítulo 10 y el versículo 37, en aquel versículo tan hermoso del Señor Jesucristo, lo siguiente, 10 y 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mire, el éxito del matrimonio es una unión espiritual entre ambos, pero es una relación directa con Dios, es un triángulo. De manera que usted imagínese un triángulo. Aquí arriba está Dios, aquí está el esposo, aquí está la esposa. Cuando cada uno de ellos está más cerca de Dios, cada uno está más cerca el uno del otro. Y si nosotros, como hemos dicho en nuestra serie sobre el amor, que Eros es el amor que demanda satisfacción física, o sea, el amor fisiológico yo lo llamaría,
Si fileo es el amor que ama porque se siente amado, o sea, el amor psicológico, ágape es el amor sacrificial que ama por el hecho de amar, y es el amor de Dios a través nuestro. Porque dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Por eso es que solamente el verdadero cristiano puede hacer de su matrimonio un éxito. Porque entonces puede amar con el amor ágape. Esto es imposible si no se es creyente. Y por esta razón, Pablo nos exhorta en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Porque si usted cree y es un creyente, ¿cómo se va a unir con una persona que no cree y es un inconverso? Y el apóstol Pablo dice, ¿pero qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Son dos cosas que no se unen. ¿Por qué? Porque no hay afinidad espiritual. Y muchos matrimonios han fracasado porque no hay afinidad espiritual, sobre todo. Porque si no hay afinidad física, al fin y al cabo usted se las puede arreglar. Pero si no hay afinidad espiritual, el matrimonio está destinado a un fracaso. Y por último, el tiempo se fue. Es una unión indisoluble. Fíjese que en Marcos 10 y versículo 9 dice, después de esta misma aseveración que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De manera que la permanencia de esta unión no solo surge de la enseñanza de Génesis y de los Evangelios, sino también de las epístolas. Romanos, el capítulo 7. Miren lo que dice allí el apóstol Pablo. Romanos, el capítulo 7. Y vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí el casamiento o el matrimonio es una cosa para toda la vida. Y está solamente disuelta por la muerte. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Se da cuenta? Solamente la muerte produce la separación. Y después, capítulo 7 de 1 Corintios, y el versículo 10, dice así, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. De manera que aquí tenemos nosotros, por 2 razones, el apóstol Pablo está diciendo esto. Si la persona divorciada se casa de nuevo, las puertas están cerradas para todo tipo de reconciliación. Y en segundo lugar, casarse mientras todavía vive el cónyuge, salvo por la excepción de Mateo 19, involucra una relación adulterina. De manera, mis queridos hermanos, 1 Corintios capítulo 7, versículo 12, un poquito más abajo, y el versículo 13 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ahora, ¿qué le parece a usted? Aún en el caso en que uno de los cónyuges sea incrédulo, Pablo prohíbe la separación. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la unión es permanente en primer lugar, y en segundo lugar, que el cónyuge cristiano puede ejercer una continua influencia espiritual en la familia, permaneciendo con el cónyuge inconverso. Y esto hace que su compañero y los hijos permanezcan bajo la esfera de potencial bendición y salvación. Y el versículo que está a la vuelta, versículo 39 de 1 Corintios 7 dice,
La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Se da cuenta? Mientras su marido vive, el matrimonio está en pie. Y sigue diciendo acá, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Mis hermanos, esto nos dice a nosotros que la unión aquí es indisoluble. Que la unión es indisoluble. Está establecida por el Señor de una manera fuerte y enérgica. Por lo tanto, aquí dice, muestra que el Señor está resumiendo la relación divina. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Fíjese que yo estaba viendo la palabra juntó, y viene de una palabra griega que significa sum con sugos yugo, o sea, poner un yugo entre dos. Juntó. Usted sabe que el yugo es un pedazo de madera entre dos animales que van a trabajar en el campo, y los pone juntos para que ellos puedan hacer fuerza de la misma manera y arar el terreno. De manera que para Dios entonces, esposa y esposa forman una yunta, forman una pareja, un equipo, una asociación para cumplir un propósito. Y separarlo significa arrogantemente desafiar, contravertir, arrostrar o despreciar un acto directo de Dios. Algunos matrimonios, te voy a extender y pasar unos minutos, por favor, hermanos, porque no quiero regresar sobre esto. Algunos pretenden justificar su divorcio y recasamientos con excusas como estas. Cuando me casé con mi anterior cónyuge, no tenía conocimiento de Dios. Entonces, por supuesto, ahora yo lo puedo disolver, porque yo no conocía al Señor. No es así. Otros dicen, me casé fuera de la voluntad de Dios. Mire, si usted se casó fuera de la voluntad de Dios es su opinión, pero si usted se casó, usted está casado. Otros dicen, Dios no aprobó mi matrimonio anterior, porque sucedieron un montón de problemas. Bueno, ya hemos visto, los problemas no nos dicen que la unión fue no legal. Otros dicen que mi anterior cónyuge no era el que Dios quería para mí, porque tuvimos problemas. Bueno, otros dicen, el Espíritu me dio otro cónyuge. Ahora, o mi cónyuge nunca se convirtió, entonces ¿qué voy a hacer? Lo tengo que divorciar. Todas estas excusas, mis hermanos, no tienen sentido cuando nosotros las vemos a través de este principio de la palabra de Dios. En la unión matrimonial de un hombre y una mujer, escuche, sean convertidos o inconversos, sea uno convertido o el otro inconverso, haya motivos honestos o no, haya resultados buenos, regulares o malos en el matrimonio, la unión matrimonial es una institución divina y lo que Dios une no lo debe separar el hombre. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Yo le pregunto a usted, ¿puede usted romper escuche bien la pregunta esta, ¿puede usted romper la relación que existe entre usted como padre y su hijo? ¿Usted lo puede romper? Mire, usted puede negar a su hijo, usted lo puede echar de la casa, usted lo puede desheredar a su hijo. ¿Dejará de ser su hijo? No. Y aquí dice la palabra de Dios, el matrimonio es una unión más fuerte que la unión entre los padres y los hijos. Y si la unión del padre y el hijo no lo puede disolver nada del mundo, exactamente lo mismo o más sucede con el matrimonio. De manera que mucha gente toma el matrimonio de una manera liviana y entra en el mismo sin las debidas consideraciones y de modo irresponsable. Y hay muchos, mire usted, de acá, en este país, muchos que cambian de cónyuge como cambiar de casa. El matrimonio no es una conveniencia social, a la merced de circunstancias cambiables de la vida, ni de las regulaciones y opiniones de los hombres, sino que es una vinculación establecida por Dios para toda la vida. Por lo cual se debe entrar en esa relación con seriedad, con cordura y con responsabilidad.
Y yo he dicho 7 puntos y solamente los menciono y con eso termino. Y el último punto es que el matrimonio es un complemento armonioso. Fíjese usted, Dios proveyó una ayuda idónea a Adán para que pudiera administrar la creación. Y es de notar que desde el mismo principio Dios diseñó a uno para que fuera encargado y a alguien para ayudar. Diseñó a alguien que tenga autoridad y a alguien que se someta a esa autoridad. Diseñó a alguien que debe ser el proveedor que traiga el pan a la casa y a alguien para quien proveer. De manera que nosotros podemos ver que esta es una relación perfecta y maravillosa. Y Adán vio a Eva en todo sentido como uno con él, como Dios lo había diseñado. La autoridad del hombre y la sumisión de la mujer estaban en un balance tan perfecto que sus roles se perdían en su unidad. Y yo me imagino, después de dar nombre a Adán a todos los animales que había en la creación, no encontró ninguna mona, por más hermosa que sea, que pudiera ser su compañera. ¿No es cierto? Entonces, cuando Dios le creó a Eva, ¡wow!, dijo Adán, pero esto era lo que yo necesito. Es carne de mi carne, huesos de mi hueso, y yo me imagino que en ese momento la abrazó contra su corazón en una unión que duró para toda la vida. Ojalá, mis hermanos, que estos 7 elementos puedan ayudarnos a nosotros a revisar los principios sobre los cuales estamos edificando nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia. El domingo vamos a continuar con las partes interiores. Oremos. Padre Celestial, reconocemos nuevamente, Señor, que en tu palabra hay una profundidad de significado y de enseñanza que muchas veces no somos capaces de desentrañar. Pero Padre Celestial, las poquitas cosas que puedo entender de tu palabra traen a mi corazón una alegría tan grande y una firmeza tan extraordinaria que me regocijo y me alegro y tengo gozo, Señor, en el corazón. Y Padre Celestial, también es una alegría compartir estas enseñanzas con mis hermanos. Porque Padre Celestial, en el mundo alrededor no se revisan todos estos elementos y estamos viviendo en una sociedad corrompida, viviendo solamente de acuerdo al estándar del mundo, haciendo lo que los demás están haciendo simplemente por copiar a otros que hacen peor que ellos. Y Padre Celestial, estamos viviendo en una sociedad en donde el cine, la televisión, las revistas pornográficas y todas las otras cosas que están en giro están cambiando la mentalidad de la presente generación, y estamos nosotros en este momento desarrollando hijos que van a ser futuros frustrados en sus vidas porque no están creciendo de acuerdo a los principios que tú has establecido. Señor, ayúdanos para que como hijos tuyos, respetando la palabra de Dios, podamos aplicar estos principios a nuestras vidas, a nuestros corazones, y seamos capaces con la ayuda del Espíritu Santo de implementarlos directamente para que podamos vivir como esposos, esposas e hijos, como familia, Señor, en armonía y siendo una luz en medio de un mundo en tinieblas, que podamos alumbrar para la gloria de tu nombre.